Buenos días, estudiantes, buenos días, maestras. Continuamos con nuestro devocional, con el estudio del Catecismo de Heidelberg. Estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg. En esta ocasión estamos con las preguntas número 19, 18 y 19. Entonces, por favor, antes de iniciar, inclinemos nuestros rostros en reverencia al Señor. Vamos a orar. ¿Sí? Señor y Dios bueno, Padre bendito, una vez más en esta mañana nos acercamos delante de ti para pedirte perdón por todas nuestras faltas, nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por ellos y te rogamos, Señor, que tú puedas en este día ayudarnos a poder entender un poco más acerca de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que nosotros podamos acercarnos diligentemente a tu palabra, escudriñarla y para que nosotros también podamos poner en práctica todo lo que aprendamos. Guíanos en este tiempo y guíame a mí, Señor, para poder exponer tu palabra fielmente. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, muy bien, vamos a continuar con el estudio del Catecismo de Heidelberg. Para eso les voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Pregunta número 18. Pregunta número 18. Habíamos hablado en la pregunta número 16 y 17 acerca de la humanidad de Cristo y de la divinidad de Cristo, de que Jesucristo tenía que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pregunta número 18 tiene que ver justamente con esto. Dice la pregunta número 18. Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Respuesta del Catecismo a la pregunta 18. Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. ¿Sí? La pregunta 18 nos quiere mostrar la identidad de aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo. Y la identidad de este mediador es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, satisfacción y perfecta redención. Veamos, por ejemplo, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay entonces un mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es Jesucristo, hombre, aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. También Primera de Corintios 1:30. Fíjense lo que nos dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces nosotros por él, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual Dios, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios mismo le ha hecho sabiduría, justificación y santificación y perfecta redención en Cristo Jesús. Dios mismo entonces nos ha hecho en Cristo Jesús sabiduría, justificación, santificación y perfecta redención por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que nos quiere decir la pregunta número 18. ¿Cuál es la identidad
de este que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el cual Dios mismo le ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Pregunta número 19. Pregunta número 19. Nos dice, ¿de dónde sabes todo esto? Y esa pregunta es clave, esa pregunta es un punto central. ¿De dónde sabemos todo esto? De que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, de que en Jesucristo podemos encontrar consuelo, de que Él es nuestro único consuelo, tanto en esta vida como en la muerte. ¿De dónde sabemos todo esto? La respuesta a la pregunta número 19 que nos da el catecismo es del Santo Evangelio, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Entonces, ¿de dónde sabemos todo esto? Del Santo Evangelio. Del Santo Evangelio. ¿Sí? Este es nuestro punto de partida, el punto de partida para que nosotros podamos conocer que la salvación es en Jesucristo, nuestro único mediador es el Santo Evangelio. Nuestro punto de partida es el Santo Evangelio, es decir, las Sagradas Escrituras. Ellas nos revelan la obra de salvación. Las Sagradas Escrituras, nuestra Biblia, ellas nos revelan todo esto. Ellas nos revelan la obra de salvación, que es en Cristo Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, nuestro único consuelo tanto en esta vida como en la muerte. Todo esto nosotros podemos saberlo por el Santo Evangelio, la Biblia que nosotros tenemos. Solo las Sagradas Escrituras son nuestra máxima autoridad. Solo la Biblia es nuestra máxima autoridad y fuente de revelación de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. En ella, en la Santa Biblia, en las Escrituras, Dios nos revela su plan de salvación, su obra de salvación. Y nuestra única fuente para conocer el plan de Dios, su plan de salvación, es la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente, nuestra única fuente de la revelación del plan de Dios. En la Biblia nosotros encontramos el plan de salvación de Dios. La Biblia, como nos dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura, es decir, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura inspirada por Dios nos puede enseñar, nos puede corregir, nos puede redarguir y nos puede instruir en justicia. Es la Biblia el que nos va a instruir, el que nos va a enseñar la justicia de Cristo, la justicia que es la obra de salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿por dónde sabemos, de dónde conocemos todo aquello del plan de Dios? En las Sagradas Escrituras, en el Santo Evangelio. Pero el catecismo nos sigue diciendo, del Santo Evangelio, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso. Dios reveló su Santo Evangelio en el paraíso. Dios reveló su Santo Evangelio en el paraíso.
y después lo anunció a los santos patriarcas y profetas y lo hizo representar por los sacrificios y demás ceremonias de la ley, y a fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Enfoquémonos en la primera parte, en lo que está resaltado de amarillo, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso. ¿Cómo es que Dios reveló el Evangelio en el paraíso? Dios reveló el Evangelio de Jesucristo después de la caída de Adán y Eva. En Génesis 3:15, donde nos dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí nosotros podemos ver lo que se conoce como el protoevangelio. Es la primera revelación del Evangelio de Jesucristo en el paraíso, donde Jesucristo dice: la simiente de Eva te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, haciendo una referencia a Jesucristo, haciendo una alusión a lo que iba a acontecer con Jesucristo. Así es que Dios reveló este Evangelio de Jesucristo en el paraíso después de la caída del hombre. Pero hay algo que nosotros debemos entender. El Evangelio no se formó después de la caída, tampoco se formó en el paraíso. El Evangelio de Dios es eterno, estaba en el plan eterno de Dios. El Evangelio de Dios estaba en el plan eterno de Dios. No se formó en la caída, no se formó en el paraíso, sino que el Evangelio ya existía, porque estaba en el plan eterno de Dios, ¿sí? Solo ese Evangelio que estaba en el plan eterno de Dios nos es revelada, se nos muestra, se nos revela, se nos enseña, ¿sí? Pero también el catecismo sigue diciendo: y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas. Así es que Dios, después de revelar el Evangelio en el paraíso, también lo anunció por los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham se le dijo: en tu descendencia todas las naciones serán bendecidas. En ti habrá multitud de naciones. Entonces, en los patriarcas se nos anuncia el Evangelio de Jesucristo, que en Jesucristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso por medio de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y todos sus descendientes hasta llegar a Jesucristo, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Y luego no solamente con los patriarcas, sino también con los profetas. Por ejemplo, Isaías nos muestra al siervo sufriente, a Jesucristo. Jeremías nos muestra a Jesucristo. Los profetas también anunciaron el Evangelio de Dios. Así es que el Evangelio de Dios se nos es revelado desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Algunos pueden pensar que el Evangelio solo se nos revela en el Nuevo Testamento. Algunos podrían decir: el Evangelio está solo en los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, en los llamados libros o los Evangelios. Pero no, el Evangelio se nos revela en toda la Biblia. Aquí dice que el Evangelio fue anunciado por los santos patriarcas y los profetas
¿Y dónde están los santos patriarcas y los profetas? En el Antiguo Testamento. Así es que el Antiguo Testamento también contiene el Evangelio. El Evangelio nos es anunciada en toda la Biblia. Y Jesucristo lo deja muy claro en Lucas 24, 27. Fíjense lo que dice. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Lo referente a quién? A él, a Jesucristo. Así es que Moisés hablaba de Jesucristo. Los profetas hablaban de Jesucristo. Y dice aquí, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Todas las escrituras hablan de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, del plan de redención de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Pero también sigue diciendo la respuesta del catecismo. Y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso? ¿Qué hizo Dios para cubrir su desnudez? Sacrificar un animal para cubrir la desnudez, la vergüenza de Adán y Eva. En todos esos sacrificios, Dios estaba haciendo representar el Evangelio de cómo Jesucristo iba a ser sacrificado en la cruz. Pero no solamente en Adán y Eva. Vemos a Abraham queriendo sacrificar a su hijo. Vemos al pueblo de Israel en Levíticos haciendo muchas ofrendas, muchos sacrificios, representando de esta forma lo que iba a acontecer con Jesucristo, siendo el sacrificio perfecto en la cruz. Así es que los sacrificios representaban lo que acontecería con Cristo. Los sacrificios anunciaban el Evangelio de Cristo. También las ceremonias de la ley anunciaban el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la redención del hombre, de la salvación del hombre en Jesucristo. ¿Sí? Así es que desde el principio, desde el paraíso y después en el tiempo de los patriarcas, después en el tiempo de los profetas, incluso en los sacrificios y en todas las ceremonias, Dios estaba revelando el Evangelio de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos conocer todo esto? En nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras. Ellas nos revelan acerca del plan de Dios en la obra de redención de los hombres. ¿Sí? Al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Finalmente Dios cumplió ese plan, esa promesa en Jesucristo, cuando Jesucristo vino a este mundo haciéndose hombre, cuando Jesucristo vivió una vida perfectamente justa y cuando fue crucificado en una cruz y luego resucitó. Él cumplió el Evangelio, pero aún así, Él vuelve por segunda vez. ¿Sí? Y esa es nuestra esperanza, de que Él vuelve por segunda vez para hacernos coherederos juntamente con Él. Así es que hemos respondido las dos preguntas que nos hacía. ¿Quién es ese mediador? ¿Cuál es la identidad de ese mediador que es verdadero Dios y verdadero hombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros sabemos todo eso? Por el Santo Evangelio, por la Biblia, que nos ha sido revelada desde el paraíso, desde el Antiguo Testamento en Génesis, cuando Adán y Eva se encontraban en el paraíso, después pasando por los patriarcas y por los profetas, hasta el Nuevo Testamento, donde se nos anuncia claramente el Evangelio.
¿sí? Así es que todo esto nosotros podemos conocer por medio de la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para terminar, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Dios bueno, Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nosotros hemos escuchado, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros, que tú siempre tienes cuidado de nosotros, que tú siempre estás pendiente de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio, el cual estaba en tu plan eterno, pero tú nos has revelado desde el paraíso, desde el principio. Tú nos revelaste tu obra de redención, tu plan de redención en Jesucristo, que es el único verdaderamente hombre y verdaderamente Dios a la vez. Te damos gracias, Señor, por esta revelación que nosotros hemos conocido en tu santa palabra, nuestra Biblia. Te damos gracias, Señor, porque tú anunciaste tu evangelio desde el principio y finalmente cumpliste tu obra redentora en Jesucristo, muriendo en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos estar convencidos de que tu palabra es verdad, de que tu Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos contiene tu verdad, es tu palabra fiel y verdadera. Te damos gracias por ella, Señor, y te rogamos, Señor, que nos des el hambre, la sed y el deseo de buscar tu palabra diariamente, de deleitarnos en ella, de gozarnos en tu palabra. Danos ese deseo, concédenos ese deseo, Señor. Nosotros queremos escudriñar tu palabra diariamente y conocerte más y más y conocer de tu plan redentor, plan que fue realizado en la eternidad. Te rogamos, Señor, que tú puedas ayudarnos en esto y también ayúdanos a poner en práctica tu evangelio. Ayúdanos a compartir tu evangelio. Ayúdanos a vivir tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestras clases, por favor. Conmigo nos vemos en el Adora Kids, ¿sí? Entonces, bendiciones, chicos. Pasamos a nuestras clases.